Tú encuentras una explicación por qué Magallanes ganó tanto en los 90. O sea, a ti te ha dado el chance de estar en la casa, comer, ver videos y decir, wow, es que, hey, nosotros, no es cuento, nosotros ganábamos. Sí. Si a usted le caía mal el tapón cuando era pelotero y ahorita le cayó bien el pote, escríbalo. Bueno, Coméntelo aquí abajo. ¿Cuántas veces le mentaron la mano al tapón cuando hacía así? No, eso cuando hacía así, bueno. Ah, Carlos. Eso. No es fácil levantarse. ¿Y ahora qué hago? Claro. ¿Y ahora qué hago? Miras atrás, no quieres ver un juego de béisbol. Porque de verdad, al ver el juego de béisbol, piensa muchas cosas. Claro. Limatain tenía que estar. Claro. Entonces y yo si era, andaba con él. claro, yo era la escolta. Entonces tenía que estar esto igualito. No, con su lente de Gucci y el otro Versace. Y yo, ¿Y tú también tenías tu lente de Gucci? Claro, tenía que vestirme igual. El ron. Y era mentira. O Di sea, la fue un verdad, tema vas a del seguir audio. mintiendo. Dije que estabas No, bebiendo. no, pero viste conmigo. Lo del ron Con la cuña. Bueno. Ariana fue a entrevistar a la cuña con 5 rones No, encima. vale. Carlos. Mira, el tapón se le acá en la plancha. Tú te robaste ese cejón y tenías puras lucecitas rojas en todo el cuerpo. Porque si tú eras jao, te iban a matar de todos los infrarrojos. Señores, episodio 29. Rumbo a los 30. Ay, Dios mío, episodio 29, 28. Tuvimos a Manacho Enrique, nos traímos un cerrador. Y ahora traímos un segunda base. Tapón Hernández. Lo que queda de él. Está igualito, tapón, está igualito. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Más bien quería decirle que orgulloso de ustedes porque a ti te vi de pequeño y sé lo que has logrado hasta ahorita. También desde pequeña lo Tuviste, no, pero tuviste una época bastante difícil cuando estaba llegando la camada de mujeres a entrevistar a los peloteros, que no era nada fácil, de verdad los felicito. Y bueno, Manuel, imagínate, lo conozco hace tiempo. Gracias. Y ha llegado bien lejos, gracias. Ustedes hacían el Gracias a trabajo ustedes. fácil de nosotras, siempre fueron súper respetuosos con nosotras, de verdad que sí. Gracias. Mira, además admiración por Tapón de toda la vida, Sí, porque yo creo que lo hablábamos con Manacho, ese Magallanes de ustedes generó emociones de todo tipo, ¿no? Pero los magallaneros, ¿cómo se gozaron ese Magallanes y cómo lo extrañan, ¿no? ¿Te sales a la calle y te lo dicen? Sí, no, claro, Lo claro. extrañamos. Es 100% así, ¿sabes? Donde vaya, donde uno vaya a comer, donde uno vaya a tomarse un café, un refresco. Siempre hablan desde Magallanes de los 90, sin menospreciar los que Claro. están hoy en día, claro. Pero bueno, fuimos la que dimos el boom en aquella época y los que jugábamos fuerte y los que la camisa nos dolía. Y bueno, eso le quedó marcado mucho a muchas personas de ámbito del béisbol. Tanto Mira, el Magallanes como el Caracas y de los demás equipos. Tú No me dices que la señala. camisa les dolía, ajá, pero les dolía a los caraquistas también las derrotas. Claro, no, y a veces se pasaban para acá también, y entonces se ponían la camisa, pero bueno. No, aquí hablando. Mira, Manacho estuvo en el 28, en el episodio 28. Defíneme a Manacho. El jefe. ¿Cómo El es? jefe. Así Ah, dijo dijo que él, era jefe. así dijo. Él dijo que era el jefe, yo lo vi. Sí, sí. Él dijo que era el jefe. No te lo contaron, tú lo viste. No, yo lo vi, no me lo contaron. Sí, una persona extrovertida, una persona que, como yo le he dicho a todo el mundo, es él. O sea, una persona de corazón grande, una persona de que todo el tiempo tiene algo nuevo, alguna historia nueva que decir. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Guille? Mi hermano, mi compadre, muchos de nosotros a él lo queremos porque realmente daba el 100% por el pelotero en sí. Tanto en el equipo como afuera, siempre estaba con nosotros y siempre teníamos esa unión gracias a él y así lo hizo durante muchos años. Muchos años. Qué bueno, qué bueno. Mira, ¿y lo del tapón es de chamo o es del béisbol? Sí, lo del tapón es desde que yo nací. Yo nací aquí, por aquí cerca. Yo soy aquí de Sarría. Ok. Yo soy aquí de Caracas. Y cuando yo nací, mi papá me puso tapón porque tenía la nariz redonda. En aquella época era una comiquita de un cazador. Hace muchos años, pues, se fue la cédula. Pero gracias a Dios, desde O sea, que no me fue puso por el tapón. tamaño. No, pero fíjate, nadie sabía de eso. Ajá. Nadie sabía. Hasta un juego Caracas Magallanes, fueron unos amigos de donde yo soy, de Sarría, con unos letreros. Y el que supo realmente, porque fue Beto, Ah, bueno. Beto vio que me gritaban, ¿y quién era el tapón? ¿Quién era el tapón? Y preguntó. Y entonces le dijeron, no, es el tapón Hernández. Para nosotros él es el tapón. Ah.
Y así fue que llegó la historia del tapón y él empezó a decirme tapón Y pegó. Y pegó el tapón y realmente todo el mundo me conoce como el tapón. Totalmente. Desde Yo que no me sabía nací, esa historia. de donde soy, todo el mundo me conoce como el tapón. Claro, pero en el béisbol primero eras Carlos Hernández y ya. Más nada. Más nada. Más nada, Carlos Hasta que Hernández. Beto escuchó eso y Beto no perdonaba a nadie con los Así sobrenombres. mismo. No, a nadie. A nadie, eso es realidad. A nadie. Y bueno, ahí se quedó. Mira, y eso fue tan grande que yo recuerdo que en la presentación de los line-up nunca decían Carlos Hernández, era Carlos el Tapón Hernández. Así mismo. Siempre decían Carlos de Tapón Hernández. ¿Y siempre te gustó, no te incomodó el sobrenombre? Para nada, ni hoy en día. Es más, hoy en día la gente que no me conoce, yo le digo, no es el tapón, o mira, mucho gusto, el tapón Hernández, anótame como el tapón Hernández. Y vas a saber, bueno, Porque listo. mira, Carlos Hernández había varios en el béisbol venezolano también, ¿no? Y bueno, mucho. En Magallanes estaba el pitcher. Carlos Enrique. Carlos Carlos Enrique. Enrique. Entonces, en En el aquel Caracas entonces tenía también Carlos estaba en la Hernández, el época de catcher. nosotros, el catcher. Sí. Y bueno, después fueron saliendo un poco más. Sí. Bueno, Sí. ahorita hay un Carlos Hernández, buen amigo, por cierto, Ah. lanzador Es pitcher. de los Leones, Sí, que, creo que lo he que visto. está ahora con Detroit. ¿Cómo eran los días en Cerría? Mira, eran para mí magníficos. Para mí eran grandiosos. Primero porque estábamos entre amigos. Bueno, mi papá y mi mamá peleaban mucho conmigo, porque yo iba para la cancha cada ratico, y lo que a mí me gustaba era jugar pelotica de goma, o chapita, o jugamos softball, o futbolito, todos los deportes. Y eran agradables, totalmente. Tuve dos abuelas que conmigo se portaron súper bien y siempre como que me cubrían las cosas con mi papá. Mira, que vas a estudiar. No, yo estaba en la cancha. Y estaba era jugando y dejé muchos amigos. Bueno, hice muchos amigos. Hoy en día están por todas partes, pero la historia es bien bonita. Tú sabes que ahora que nombras a tu papá y a tu mamá, yo estaba echando un cuento ahorita a los muchachos que, bueno, ahora que yo estoy de los 7 años en Valencia y tuve la fortuna de crecer con ustedes, viendo el equipo de ustedes, y también tuve la fortuna de ser muy cercano a la familia tuya. Le contaba a ellos que durante los entrenamientos del Magallanes, cuando Magallanes jugaba a las 7:30 de la noche, o X jugaba a las 5:30 de la tarde, tú llegabas siempre con tu papá y tu mamá al estadio, ¿no? Y cuando yo creo que siempre llegabas con tu papá y tu mamá, es que tú, el stretching del Magallanes era a la 1 de la tarde y tu papá y tu mamá tenían 2 sillas allá arriba y veían el stretching, veían el entrenamiento y veían todo el juego. Sí, y si tú te ibas de 4-0, había problemas con tu papá. Es correcto. ¿Cómo era el nivel en la casa? ¿Qué tan estricta fue la educación del Tapón Hernández? Mira, era una educación que hoy en día le agradezco mucho porque me sirvió en aquel momento y me sigue sirviendo hoy en día, que yo soy un hombre de 49 años y realmente sigo lo correcto que ellos me dejaron. Ellos siempre fueron estrictos en todos los sentidos, tanto del béisbol como en la educación. Y eso me llevó a que fuese constante en el béisbol. Entonces la disciplina era levantarme temprano, ir para el estadio, estar con los juegos. Había momentos que había una práctica. Hoy, por cierto, pasé por un estadio donde mi papá me llevaba, que había una práctica a las 3 de la tarde y nosotros estábamos en un Burger King, comiendo a la 1 y esperando que empezara la práctica. Ese era mi papá, pues. Mi papá andaba conmigo para todos lados y siempre me llevó por ese lado. Pues. Siempre los estudios, el béisbol. Y al final, bueno, ahí está la recompensa. Gracias a ellos hice un nombre y unos números en el béisbol. Pero ven acá, para que tus papás estuviesen desde la 1 de la tarde y Sí. se quedaron todos, ¿tú te los llevaste Sí. a Valencia? Sí, yo ¿A me los vivir llevé, yo los contigo? saqué, sí, los saqué de Caracas, correcto, me los llevé a Valencia, estuviese conmigo, ¿sabes? Ajá. No era un niño mimado, pero tenía que estar con ellos y mis Claro. hermanos, entonces era algo familiar, algo que siempre O sea, ¿tú estábamos mudaste juntos. la familia completa para Valencia? Sí, mi Ajá. familia completa. ¿Y cuántos mudada hermanos son para ustedes, Valencia. Yo tengo un hermano. Ah, son dos nada más. Somos 2 nada La más. copia. La Sí, copia. sí, sí. Firmado Sí, autógrafo sí. por él. Sí, sí, la copia. Pero no Igualito, son morochos, igualito. no son morochos. No, para nada. Como Nos tú y el llevamos hermano. 5 años. Al tú y el 5 hermano son años, igualitos. 5 años. Así igualito. Sí, llevamos 5 años. Y sí, yo los mudo y ellos realmente era así, él era a las 12 y él lo vio porque él era chiquito. Entonces todos ellos se hicieron muy amigos cuando estábamos en la época de la paralela, que era los años de novatos nosotros, 17 años, Claro. 16 años, de los otros peloteros, de Boabreu, de Manacho, los que estamos en Houston, de Melvin, de Carlos Guillén, Richard de Freddy, Hidalgo. de Richard Hidalgo, todos nosotros que venimos de una misma camada, Claro. como quien dice. Y desde ahí, bueno, a las 12 ellos estaban, llegaban conmigo y ahí se quedaban hasta que terminaba el juego. Y yo saliera a las 12 de la noche, o 11 y pico de la noche, esa era otra. Y entonces, bueno, para arriba y para abajo conmigo. Campeonatos también
estuvieron ahí. Tú sabes que eso que tú dices, lo comentamos en algún podcast, creo que fue con Jesús Guzmán, que en esa época los novatos no se podían ir primero. O sea, tú terminabas un juego, tú tenías que esperar. Cuando los caballos se iban, ustedes se podían ir. No como ahora que se pierde el juego y los novatos se vayan y se visten. En esa época ustedes tenían que esperar. Eso no existía. Primero tenías que quedarte, oír lo que ellos hablaban. Y si tú no te ibas sin oír lo que pasó durante el juego, eso era un problema. ¿Sabes? Te lo buscaba como enemigo prácticamente, porque no querías, ¿sabes? No tenías el corazón para estar en el equipo y representar la camisa que es la del Magallanes, que ¿sabes? Siempre ha sido fuerte representar el Magallanes. Y bueno, Álvaro Espinosa, Andrés Espinosa, Óscar Azócar, William, Clemente, Juan Carlos, en aquella época. Carlos García. Antes de lo que uno empezó a jugar después de las oportunidades correcto. que nos dieron, pues. Y uno fue viendo y fue aprendiendo, y sobre todo con Álvaro, pues, que era el más estricto de todo y era el capitán del equipo. Y Carlos. Ven acá, y o sea, que tú, durante toda tu carrera fue así, claro, después obviamente te vas haciendo más experimentado y la cosa cambia, pero sí viviste eso durante toda tu época de novato, no te puedes ir antes, o sea, eso se mantuvo, porque según lo que nosotros vemos ahora se ha perdido un poco, o sea, vamos a llamarlo, esa metodología, ¿no? de que hay que esperar, pero tú lo viviste completito toda tu época. Toda mi época. O sea, tú no te Desde podías ir que- antes, o sea, no. eso ni te cruzaba por la cabeza. No, para nada. Desde que llegué, que era novato, hasta que, bueno, la experiencia, Claro. y después veterano, y fuimos. Es que la época de nosotros aprendimos de aquellos que iban pasando y nos iban dejando legado, como quien dice. Entonces, ese legado nosotros teníamos que transmitirlo también a los demás peloteros, Claro. que era la idea. Entonces, bueno, imagínate, yo no salía. Nosotros nos sentábamos y el juego terminaba a las 9:30 y eran las 12:30, 1 de la mañana y estábamos sentados, tomando lo que sea, claro. cerveza, la broma, lo que sea. Pero era hablando del juego, lo que había pasado. Entonces, todo eso lo transmitíamos nosotros a los que ya venían atrás. Entonces, siempre nos quedó. Mira, Siempre Carlos, nos quedó. y cuando ya eras tu figura, te tocó un novato fresco que tuvieras que decirle, ¿te acuerdas? Mire, novato fresco, ¿qué le pasa a usted? Tú sabes que cuando nosotros, lo que pasa es que ahí había un grupo, eso era por grupo, como decía mi compadre, nosotros tenemos varios grupos, y entonces salen los caballos anteriores, nos quedamos nosotros, ya había otro grupo que venía. ¿Quién era el grupo? El grupo de los Matices. Nosotros decíamos el grupo de los Matices cuando estaba empezando Luis Rivas, Cachete Acuña y Papo Bolívar, y entonces bueno, eso no le paraba nada. Eso no le paraba nada. Eso eran unos locos. Pero siempre estaban ahí. Ok. ¿Sabes? Entonces siempre esperamos por ellos, el autobús esperaba. Bueno, siempre había su pero eran. Y ustedes buenos encima de muchachos. ellos tratando de que... No, encima de ellos. Sabes que ellos todos son de La Guaira, de paso. Manacho tenía que estar encima de ellos y, mira, dale los de La Guaira. Pero el resto todos, no, todos andábamos bien. De verdad que sí. ¿Por qué Magallanes? ¿Tú encuentras una explicación por qué Magallanes ganó tanto en los 90? O sea, a ti te ha dado el chance de estar en la casa, comer, ver videos y decir, wow, es que, hey, nosotros, no es cuento, nosotros ganábamos. Sí. O sea, ¿dónde está la explicación? Mira, yo creo que la explicación, Guilla, estaba en la unión que nosotros teníamos como familia. Porque eso era una familia. Y yo creo que hasta el sol de hoy lo sigue siendo. O sea, muchos de nosotros, si ustedes no saben, somos que si compadres, porque uno es padrino del otro, el otro es padrino Manacho del dijo que el hijo tiene 14 padrinos, que Uno- parece en tú uno de eres esos soy un... yo. Ok. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de Tiene ellos. que agarrar la vela. Entre varios, ¿verdad? No, Freddy y todo, entonces, y todos quemando, pero bueno, todos somos padrinos, ya ni más nada que decir. Entonces, esa unión que hubo entre nosotros y las ganas de venir a jugar, porque yo siempre le he dicho, no es, está bien, puede haber unión, pero todos tenemos que venir a jugar. Y en esa época todos eran grandes ligas. Todos éramos grandes ligas, todos, el line completo. Y yo me acuerdo que se llamaban, estando ya en los Estados Unidos, nos llamábamos para ver quién iba y a qué tiempo llegábamos todos. Ok. Para timearse. Sí, para saber qué día Para íbamos saber, mira, te llega Esta fulanito. semana llega uno, esta semana llega el otro. Wow. Y Melvin y Edgardo, Wow. que eran los que más eran los más caballos. Melvin siempre mandaba mensajes. Mira, llego tal día, métese en los playoffs o métese. Y ya sabíamos todo lo que teníamos que hacer. Pero esa unión que había era grandiosa. Era una Pero era hubo unión un de momento, ganar. hubo un momento en que hicieron clic. O sea, no hay un momento en que marca un antes y un después. O Porque tú es que yo dices, veo que, claro, que o hay eso fue edades natural. diferentes, es No, decir... natural. ¿Sí? No,
natural. Mire, es que desde que llegó Edgardo, primero nos llevaba el capitán prácticamente, que era entre Edgardo y Clemente. Clemente era el que tenía más años. Ok. Entonces Clemente fue el que hizo esa unión, fue el que nos fue llevando poco a poco, fue el que empezó, después llegó Edgardo, que era el más caballo, y llegó Carlos Guillén, que era de nosotros. Entonces, esa unión entre los novatos y los veteranos siempre estuvo ahí, eso fue lo que nos llevó. Porque tú sabes que eso que dice Guille, y yo le decía, es porque ustedes no son todos contemporáneos. No. Ustedes se llevan, o sea, un tiempo, Sí. es decir, para que haya ese clic y que existiera la jerarquía, pero sin que eso generara un quiebre, Sí. pues ahí hubo una magia que también Sí, en la sí, forma en la que se llevó todo. No, claro. Yo a la misma vez digo que gracias a los gerentes que nosotros teníamos, Ah, fue muy importante. Alfredo Guadarrama fue el número uno. ¿Quién más estuvo? El señor Juan José Ávila, pero Alfredo Guadarrama fue el que prácticamente Sí, nos sí, crió. sí, claro. Prácticamente nos crió. ¿Por qué razón? Porque Alfredo Guadarrama nos dejaba jugar. ok. Y nosotros éramos la banda de los locos. Como les digo, sí, Magallanes era una banda de los locos. Cada quien fue haciendo su desastre, su loquera, pero siempre estábamos ahí y ganábamos. Eso era el 100%. Entonces Alfredo Guadarrama nos ayudaba. Y fíjate que era, no sé si hoy existe en el béisbol, pues Alfredo Guadarrama fue el primero que yo sepa que nos motivaba a que el que ganara el MVP de ese juego, económica, o sea, monetariamente, Había algo adicional. teníamos algo adicional. Y eso te motivaba en aquel entonces a ganar. Pues, ¿por qué? Porque, bueno, se necesitaba en ese momento Claro. y de paso, bueno, había cariño por el béisbol. Pero así fue, después vino Juan José Ávila y también hizo lo mismo y nos unió a todito y bueno, todos los campeonatos gracias a ellos dos. Mira, Todos esos Carlos, campeonatos. y tú hablas de tu papá que te llevó y tu familia a estudiar el béisbol. ¿Y cuándo se decide voy a ser pelotero profesional? ¿Cómo se da eso? ¿Quién te vio? ¿Cómo es la firma, ese proceso? Bueno, ya aquí yo jugaba con Lancero, jugué con Lancero, con Felino, ¿Será criollito? con Criollito, claro. Con Pero Criollito mira, esos eran los equipos del este. Claro. Tú te venías para acá, para el este. No, porque yo jugué la Limenor y jugué también el 23, la distrital. Ajá. Me cambian de ahí y me piden. O sea, que antes eran los Sí. equipos te buscaban y lo buscaban todo. Y bueno, y no, me pidieron, vamos a jugar con Felino. Me fui con Felino. Después de Felino, que era la Liga de Leoncio Martínez, Sí, creo Leoncio que se llamaba, Martínez, que correcto. jugamos en la Carlota, que por cierto en esa liga está, ¿cómo se llama? Juan Francisco jugó ahí, jugó Alejandro, Freire. sí, Jorge Velandia, que ese era... Eso es puro cifrino lo que tú estás nombrando. Sí. No, para que tú veas. Puro Pero que esa era la Porque Liga del es que esa Este. era la Liga del Este. Claro. Es así, no es mentira. Y entonces Jorge y mi persona, él era el selector del Gran Mariscal y yo era la segunda base del Lancero. Venga, Marical jugó Vizquel también, ¿no, Omar? Omar jugó en Mariscal también. Entonces, bueno, ahí empezamos a jugar y un día que estamos en la Carlota, Wolfgang Ramos, el mismo que nos ha firmado mucho de nosotros, Wally. ajá, Wally. Wally me habló con mi papá y mi mamá atrás del estadio y le dijo, mira, nosotros estamos interesados en Carlos, ¿usted cree que nos puede dar un chance de llevarlo para la Unión? Porque eso estaba en el Unión, en el Latillo, el estadio de ellos. Y desde ahí esa oportunidad yo tenía como que era 14, 15 años, me llevaron y bueno, gusté pues. Después de eso era Andrés Reiner, agarró y me dijo, no, tú vas para Valencia, que ya en Valencia estaban los que realmente estaban casi por firmar y me dio la oportunidad y allá me quedé. ¿Cuánto te dieron, Carlos? No, me dieron mucho. ¿Te dieron bastante? Sí. ¿Cuánto es bastante? 4.500. ¿Te dieron 4.500? 4.500. ¿Y te acuerdas qué hiciste con eso? No, yo se lo di a mi mamá. Toma, mamá. No, toma. Agárrate eso. Dice así, me hicieron un tapadito y fuera de ellos. Pero sí, esos eran los 4.500. Y desde ahí, bueno, pero como digo yo, el bono no hace pelotero. No, es verdad. Y muchos Mira, de nosotros. ¿Y la estatura fue un detalle? ¿Te decían que no ibas a llegar o no? Nunca. Nunca. De verdad, nunca tuve esa polémica de que por chiquito ni nada. Lo que yo sí era correr, y todo el mundo sabe que yo corría mucho. Jugaba un buen shortstop, pero era el shortstop. Yo no era segunda, después que me cambio por el brazo. Pero nunca tuve ese bloqueo, como quien ¿Cuánto mides dice. tú, Carlos? 1.75, Ah, ok. No ¿Y corrías en la 60 no, yardas no. cuánto? ¿6'4", 6'3"? 6'3", 6'2". Mentira. Sí, Rapidísimo. 6'3", 6'2". Y yo que tenía un piano en la... 7 Sí, corría sí, Guille, sí, 7 sí. puntos algo. No, 7'1", 7'2". No. ¿Cómo que no? Ah, sí. Papi, yo era un Donaldo Méndez. Ah, sí.
Pero sí, bueno, y de ahí para adelante me firmaron. Primero me firma Magallanes, por no tener la edad para poder firmar a los Estados Unidos. Ok. Y el señor Andrés hace, cuando era el vínculo que tenía Magallanes y Houston. Con Houston. Y bueno, de ahí vino la historia mía. Firmé Bonita y- historia. Muy bonito, sí. Sí, de verdad que sí. Hice muchas amistades, conocí mucha gente. Me abrió, o me abre todavía muchas puertas. Claro. Y gracias a eso, yo creo que obra bien le va bien, pues. Mira, y más allá de que, bueno, obviamente la oportunidad de ser profesional por el equipo que venga, pues se agradece, ¿no? Se agradecía. En tu caso, ¿quién querías tú que te firmara de los equipos de Venezuela? No me digas. Amigo, pues, esa ciudad que no la sabía. Porque yo me voy ahorita, me voy. Manacho ¿oíste? dijo que quería que lo firmara La Guaira, por Maracho era ejemplo. guairita, era tiburón. A mí, yo nací aquí. Ah, Me crié aquí. Era la familia Caraquita, Te ¿viste? lo juro por mi madre, 30 años conociéndolo. Temprano lo dije. Yo salía de esa ría, mi papá me llevaba para el Ah, vale, universitario. no, no, Claro. Y eran fanáticos de los Había leones. Antonio Armas, había Baudilio Díaz, Jesús Alfaro. Claro, yo era de aquí. Claro. Como Bueno, no seas muchacho, cínico. como todo No muchacho. seas cínico, no digas eso. Es preferible que quería firmar con Magallanes. Pero realmente no, realmente después de la oportunidad, bueno, ya, Claro, ya eso el es cambiar diferente. ya es diferente, ya es el Mira, sentimiento de otro. ¿y qué dijo tu papá cuando me dijiste, papá, me firma Magallanes? No, nada, firma. Se alegó, sí, de sí. una vez, firma. Firma que No lo queremos ponemos que la juegue, lo firma. ponemos la camisa todo, sí, no sí, importa. Sí, firme, y así fue. No es Claro. mentira. Sí. Bueno, No si es hasta, mentira. hasta Valencia se mudaron. ¿Ah? Si hasta Valencia se mudaron. Hasta Valencia se mudaron y ya era magallanero. No, y en los campeonatos todas las camisas se le entregaba yo, aquí está, ¿Ah, y él sí? se las ponía. Y nada. Y la firmaba todos los muchachos, y él era el que tenía su camisa. Hoy en día él es el que me guarda Sí. todo lo que yo hice en todos los años. de Mira, carrera. y la primera vez que recuerdas haber enfrentado a Caracas, no por el tema, más allá del tema de la rivalidad, obviamente que existe, pero además de tú decir, este es el equipo que yo iba a ver cuando estaba chamo, cuando soñaba con ser pelotero, hoy en día lo voy a enfrentar en la rivalidad más grande que hay en el Nah. deporte venezolano, en el Bueno, béisbol Mi venezolano. primer juego yo creo que fue, Andrino, fue a los 18 años, 17, 18 años más o Jovencito. menos. La oportunidad me la dio en aquel entonces la manager Phil Ok. y me dio esa oportunidad de jugar ahí. O sea, de te segundo. alinearon, un De Caracas alinear, Magallanes. Un Caracas Magallanes, que no es nada fácil, nada fácil. ¿En Caracas o en Valencia? En Caracas. Bueno, mis amigos por un lado, mis padres por otro lado, y entonces todo se ligaba. Y bueno, sí, uno piensa, bueno, me voy a enfrentar contra el equipo que Claro. desde chiquito uno lo ve, pues, y lo sigue. Pero ya después de ahí, de ese primero No se te día, nota. Le robaste hasta el listo. home. Ah, bueno. No, te pegó mucho. Te pegó mucho enfrentar al Caracas. Así como a ti. Mira, ¿y tus amigos qué hacían? Ajá. ¿Tus amigos eran caraquistas? Todo. Ajá, y qué bueno, que te Todo, vayan todo. a ti, pero que no gane Magallanes. ¿Cómo No, ligaban? esa la ligaban a uno, gracias Ah. a Dios, gracias a Dios. Uno iba y ellos le ligaban a uno. Pero y- después cuando te fuiste, esa pregunta es buena, porque después cuando te fuiste convirtiendo en leyenda del Magallanes, que ya se contaba hace todos los días, que en verdad tus números contra el Caracas, todas las cosas que hiciste, tus amigos te decían, coño, Carlos, suéltanos un poquito. Sí. Sí, porque gracias a esto, Dios pues? tuve buenos números con Claro. los Leones, no Ajá. por nada, pero esa oportunidad que me dieron siempre la aprovechaba, pues. Y siempre decía, mira, ya está bueno, tapón, Exacto. quédate quieto, pero después, bueno, ¿qué van a hacer? Claro. Ya. Mira, Carlos, una pregunta que traía yo hoy, preparé pocas preguntas, pero esta sí la preparé. Preguntarte sobre los compañeros que tuviste alrededor de la segunda base, en esas combinaciones para doble play, que tú puedas contar, con fulano aprendí de esto, con Mengano me enseñó esto, porque siempre es difícil, en una época que Magallanes tenía muy buenos shortstop. Sí. O sea, ¿cómo te tocó a ti? ¿Qué Sí. recuerdas de esos momentos? Sí, mira, eso es algo que sí, creo que siempre lo voy a tener en mente, que es Álvaro Espinosa. Yo a Álvaro Espinosa le agradezco mucho de mi carrera, porque como te dije antes, yo era shortstop, después me cambié a segunda y Álvaro era el caballo, venía de los Yankees de Nueva York, ¿sabes? Era el shortstop caballo de todo, casi de Venezuela, Sí. en aquel entonces, Sí, sí. era Vizquel y él. Y él fue el que me enseñó a mí a cómo hacer doble play como segunda base y hacerlo como shortstop. Y me enseñó demasiado, ¿sabes? Yo creo que mi forma de jugar es gracias a él. La agresividad, la intuición antes de que pase todo, es gracias a Álvaro Espinosa. Después, bueno, me cambiaban a segunda, jugó segunda, llegó Edgardo. Ya Edgardo venía más avanzado que yo y Edgardo, bueno, me enseñó muchísimos trucos, como quien dice, tanto afuera como adentro.
porque a Edgardo sí hay que agradecerle y dársela cuando es un capitán, ¿sabes? Porque no es nada más adentro del terreno, sino afuera también. Y después de ahí aprendí, y bueno, y entre mi compadre Richard, Carlos Guillén, que Carlos y yo jugamos muchos años juntos, muchísimos años juntos, desde Liga Menores. Estábamos juntos hasta que, bueno, lo cambian a Seattle, estamos en AAA, lo cambian a Seattle y yo me quedo, y después me cambian a mí también a Seattle. Estuvimos a ese alrededor y nos enseñamos entre ambos, entre ambos. Gracias a Álvaro nos enseñó mucho. Sí. Si yo te digo a ti, 26 de mayo del 99. Primer año Grandes Ligas, mi primer día. Primer día en Grandes Ligas. Sí, eso fue un día grandioso, ¿sabes? Todo pelotero sueña con llegar a Grandes Ligas y yo creo que esa oportunidad, como he dicho yo y le enseño a muchos muchachos, que de 100 uno. Y bueno, y tuve esa suerte con esa varita, como quien dice, y fue el número 1 y llegué. Para mí fue un orgullo llegar, así no importa el día, cuántos días uno dure, pero es llegar. ¿Pero cómo fue el día? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? Mira, el día anterior estábamos jugando, me da risa, pero el día anterior estábamos jugando contra Kansas City AAA. Y el día anterior habían subido a Beto, creo que estábamos comiendo Beto. El Beto Méndez. Beto Méndez. Ajá. Estaba Luis Jordán. Okay. ¿No es cierto? Sí. Y había otro. Bueno, estábamos comiendo y casualidad llaman a Beto y le dicen que va a subir a Grandes Ligas. Todos nos felicitamos, la alegría, estábamos en su casa, había hecho una arepa, una broma. Y entonces nos vamos cada quien a su casa. Yo llego como a las 12 de la noche y en ese entonces mi manager de AAA era Tony Peña. Ok. ¿El catcher? El catcher, claro. Tony siempre ha sido Liga Menores desde AA hasta Grandes Ligas, estuvo en Houston. Ok. Y me llama como a las 3 de la mañana, ¿qué estás haciendo, novato? Y yo, no, nada, aquí llegando, que estaba con los muchachos. Y me dice, ven para la habitación que tenemos que hablar. Y yo, ay Dios. Que me van a dar 40. Ay Dios, ¿qué haber hecho? Llegué tarde, dije yo, careful. Claro. Entonces, no, necesitamos hablar, quiero que suba. Y subí a la habitación y me dice, mira, yo creo que ya estás preparado para que des el siguiente paso. Y yo, ¿qué paso? No, te vas para Grandes Ligas, bueno. O sea, una hora después que le habían anunciado al Beto. Así mismo. Y subí a Grandes Ligas. Y después, bueno, lloré con él, porque él y yo tuvimos una buena amistad, pues siempre me enseñó, me ayudó mucho. Después llegué, llamé a mis padres y le dije, mire. O sea, lo despertaste, pues era madrugada. No, lo desperté. Y en aquel entonces tenía que tener la tarjetita. Claro, no es como ahora, sí. que la tarjetita, llamar y broma. Y Pedí la llamada. Me quedaban 5 minutos. Exacto. 5 minutos ahí de hablar. Y ahí, Y gracias además, a Dios. ¿a qué Houston llegaste? Porque llegaste en No. Houston de Jeff Bauer, No. de Craig Biggio, de Lance Berkman. Llegué a un Houston. ¿Tú te acuerdas? O sea, ¿qué pasó cuando Duro, llegaste al dogado? duro, ¿Qué duro. fue Bueno, eso? ya yo venía de sprint training. De sprint venía training, del claro. Foreman, Sí. Que yo estaba en el Foreman de AA. Sí, que eras roster de 40 de Gracias a AA. Dios, bueno, estábamos Carlos, que éramos los primeros prospectos, Carlos, Manacho y yo, nosotros 3. Éramos los prospectos de la organización y nos llevaron temprano a esos entrenamientos. Bueno, llegar allá arriba es otro nivel. O sea, desde que te recibe la limusina, hasta que el vuelo y hasta que llegas al lugar, que no agarras ni una maleta. Pero tú sabes que Ni un bolso te pones otra es vez importante que la encima. gente sepa que Nada. la diferencia es abismal. No, Entre es otro nivel. AAA, entre AA, Total. entre cualquier que tú quieras, No, cualquier categoría de no. ligas menores y Grandes Ligas. Pero abismal. ¿Qué Total. fue lo que más te sorprendió, Total, Carlos? el clubhouse. Sí. No, otra Una cosa. casa. Una casa. Una casa, total. Tú vienes de unos clubes de ligas menores que todos tienen que estar así, con un banquito. Y cuando llegas allá, bueno, tienes un clubhouse grande, para ti solo. Y bueno, y llega a ese nivel de ver a Jeff Bauer, a Craig Biggio. Jeff Bauer, una de las personas que le agradezco mucho. Craig Biggio. Después ve a Ken Sí, estaba Caminiti. Berkman. Estaba Lance Berkman, ¿eh? Lance sube después. Lance subo yo primero, pues sube Lance Berkman. Porque ese fue el Houston de las abejas asesinas, ¿te acuerdas? Correcto. Estaba Derek Bell. Claro. Estaba Ricky Gutiérrez. El shortstop. El shortstop. Hijo de Musulungo. Hijo de Musu. ¿Quién más estaba? ¿Y alguien que Tony tiene- Eusebio. ¿Alguien que tiene unas palabras de bienvenida? ¿Alguno de esos caballos que te recibió o no? ¿O Sí. José Lima. Sí. Ah. En paz descanse. No, que en paz descanse. Ese
fue una gran persona. De verdad que conmigo se portó desde que yo estaba en AAA hasta que llegué conmigo. Y Bueno, ni fue el era que me caballo en recibió y esa fue, época. claro, y fue el primero que me dijo, ¿dónde te vas a quedar? Y mire, yo no sé, me dijeron que en un hotel tal, bueno, no, te vas conmigo. Ah, Y me quedé en su casa. Y duré Wow. todo ese tiempo con él, sí. Me trató de otro nivel. O sea, el tiempo que estuviste en Grandes José Ligas, Lima, con José estuviste Lima. con José Lima. José Lima. Wow. tú sabes que te voy a hacer una pregunta que esto nunca se me había ocurrido. Por ejemplo, te firman, unos van a Dominicana. Los que tienen suerte van directo a Estados Unidos, pero son muy pocos, ¿no? Pero vas a Dominicana. Ahí son unos campos también de academias. Luego vas a ligas menores, ¿no? Y estás en los campos de ligas menores. Quizá tú tuviste oportunidad antes de que a ti te subieran de conocer un estadio de Grandes Ligas o lo conociste cuando te subieron. Fíjate que, bueno, sí, como estás diciendo la historia, nosotros Ajá. pasamos por Dominicana primero. Ajá. Después nos llevaron para Estados Unidos. Ajá. En AA, nos metieron en clase A, Iowa, está cerca de por ahí del estadio de los Cubs Ok. de Chicago. Del Wrigley Field. Ajá. Y era teníamos un break ahí para que nosotros podamos hacer cualquier cosa. Y nos llevaron a ver el Houston Chicago Cubs. Ok. Ah, ok. Y Houston, ahí viste Chicago. por Y primera ahí vez. por primera vez, bueno, Ok. imagínate. Además conociste el estadio más bello de todas Grandes Ligas. El Wrigley Field. Sí. Tiene Sí, mucha no, magia. es muy bonito. Sí, tiene la mucha historia, magia. tiene mucha historia. Sí, sí, Desde sí. que uno entra, Sí. la vibra es diferente. Es verdad. Total, es- total. Te lo pregunto total. porque tú te imaginas lo que significa conocer por primera vez un estadio de Grandes Ligas, No. pero cuando tú vas a jugar, o sea, que No, te están no. subiendo. No. Es mucho Y- shock. Y después la serie que a mí me toca de ir para Chicago, Ajá. yo duré 3 días en Houston, después nos fuimos a Chicago, yo no lo creía. Claro. Llegar al sitio donde fui estando en clase A, Ajá. porque nos llevaron, y bueno, fue otra cosa. Y bueno, y después yo llegaba, veía a Sammy Sosa, y veía a Lowe, y así fuimos. Gracias a Dios, bueno, tuve esa oportunidad y es grandioso. Grandes Ligas es otra cosa. ¿Y a ti no te pasó Otra como cosa. esas típicas? No, sí, seguro. ¿A ti no te pasó esos típicos cuentos de que, mira, Tapón, vamos a llevarte, vamos para que tengas tus trajes y te voy a llevar a comprar trajes? Sí. Tal. ¿Quién fue? ¿José Lima? Sí, José ¿Lo hizo Lima? José Lima. José Lima. ¿Cuántos trajes te compró? No, mira, en aquel momento que yo me acuerde serían como 3, 4. ¿En serio? Lente, claro. Porque él era en aquel entonces. Fashion, papi. Oye, era la Lima figura, Time. Lima claro, Lima Time. Entonces, Lima Time tenía que estar. Claro. Entonces Y yo si tú era. andabas con él, Claro, yo exacto. era la escolta. Entonces tenía que estar vestido igualito. No, con su lente de Gucci y el otro Versace. Y yo, ¿Y tú también tenías tu lente de Claro, Gucci? tenía que vestirme igual. No Tú podía agarrando quedarme esa atrás. cola. Claro. Y entonces, él fue uno. De verdad que sí. Tuve suerte ahí. Y tuve suerte también en Seattle. Cuando subí con Seattle. Ajá. También con Starling Javier también tuve suerte, ¿sabes? Pero me trataron muy bien. Y José Lima, otro nivel. Claro, otro porque nivel. es como una tradición, entre comillas, que cuando suben los novatos, algún experimentado del equipo, pues lo lleven de alguna manera como que lo Sí. apadrine, ¿no? De Sí, cierta forma. ¿Le sí, pasa sí, a todos sí. los novatos o no le pasa a todos? Bueno, a mí me pasó. Ok. Eso. A mí me pasó. No Que sé no si sé le si pasa ese cuento a le todos. pasa a todos. No sé. A mí yo tuve suerte, de verdad. Desde que llegué, gracias a Dios tuve buena amistad hasta con Ken Caminiti, Jeff Bauer, me claro. trataron bien. Tú sabes que ahí uno llevaba la cerveza, tenía que subir con los Ok. que, caminar por todo, por allá cuando uno es novato. Ok. Y ellos conmigo, tranquilos, mira, puedes llevarlo, sí, yo la llevo. Y bueno, ya uno venía también de aquí de Venezuela. Claro. Con esa escuela. Con esa escuela. Y uno es habilidoso, uno tenía que meterse en todos lados. ¿Entiendes? Entonces, pero gracias a Dios sí tuve esa suerte. Porque con siempre la todos tradición ellos. es el tema del traje. ¿Por qué? Porque es que Sí. ustedes llegan sin un traje y tienen que tener traje cuando van a Llegamos viajar. en blue jean, en camisa y si acaso. Y si acaso. Pero no, traje no, de ellos son los que nos visten allá. Prácticamente. Y bueno, y después ya te lo dice, mira, tú no puedes ir para un restaurante de esta magnitud, tienes que comer en tal lado, pues si no te multan. Y entonces es la misma historia, creo, hoy en día. Y bueno, y todo cambia. Pero ya. no, ¿por qué? ¿Por un tema de imagen? ¿Un tema de que, Sí. de que no los quieren, que no los vean en ciertos sitios? O, No, yo creo que es un tema de imagen de la organización. ok. Es un tema de imagen de la organización que siempre tiene que estar limpia. Mm. Sí, porque ellos a veces pensarán de que si se meten por otro lado van a tener problemas. Claro. Pero siempre tiene que estar
de punta en blanco. No, y además que los Dice. sueldos son distintos. No, totalmente. Cuando el equipo te dice, bueno, papá, ya tú no tienes que estar comiendo en McDonald's. No, eso mismo. déjaselo a Guillermo Pero Arcayo, ¿viste? es que, ven acá, ¿Entiendes? desde que te dan los viáticos, Claro. tú dices, no puedo ir para McDonald's. Ya va, yo quiero comer ahora para otro lado. Y ahí te quiero tojar, porque te pregunté cuánto fue que te dieron. Tú me dijiste, Guille, 4.500. 4.500. Perfecto. Cuando llegas a Grandes Ligas, que estás en ese flow, desde el punto de vista de dinero económico, ¿sabes? ¿Cuándo dijiste, estoy en Grandes Ligas? Sí, a los 15 días. Que te llegó el primer cheque. El primer cheque. Claro. El primer cheque. Yo voy a mi locker, saco mi primer cheque, lo abro. Por favor, por la confianza, por la No, confianza. no. ¿Cuánto más o menos había de lo mío, por favor? Esa es otra cosa. Esa es otra O sea, cosa. tú dijiste, esto es ilegal. No, Tú ya dijiste que esto es ahí para tú- mí. Ya, Exacto. ya tuviste y dijiste, ahora sí bueno. voy a comprar. Ahora sí. Y te armas. Empezando a contar los ceros, a ver si está bien, No, leyendo no, abajo. ay, Mira, pero no se equivocaron. Esto es para mí. No, anda a depositarlo. Depositarlo. Ya va, cambia, dejamos el segundo que venga. Así es, porque es la realidad. No, es otra cosa. Y entonces uno está alegre. Claro. Así tú estás en la banca, estás alegre. Claro. Estás sentado, estás alegre. Porque estás en otro nivel. Y estás viendo otros personajes de tus sueños. Porque cuando estás en ligas menores, también tú estás viendo por televisión a un Mark Maguire, que yo lo vi. A un Sammy Sosa, que lo conocí. No, a Caribillo igualito. A Guerreirillo, a Jeff Bauer, que en Caminiti, uno de los mejores de tercera. Sí. ¿Entiendes? Y muchos de la fama los vi, pues. Carlos, y ya que estás hablando, o que estamos hablando de ese tema del dinero, ¿tú sientes que la carrera seleccionada, el ser jugador de béisbol y dedicarte a eso, fue lo ideal? O sea, ¿sientes que con el dinero que hiciste en el béisbol te alcanzó para tus sueños de vida? ¿Sí? Mira, 100% pienso que agarré la carrera correcta, la que me gusta, la que me sigue gustando, la que en aquel entonces, bueno, me ayudó a muchas cosas, como lo he dicho antes, abrí muchas puertas, tanto para mí como para mi familia. Sí, sigo pensando que sí, que gracias a Dios tuve una bonita carrera. Económicamente, bueno, en aquel entonces no era al igual que el de ahorita. Uno tenía que bregar un poco más por diferentes lados, tenías más familiares, tenías amigos, ¿sabes? Todo sale en el camino. Pero me abrió las puertas a hacer otras cosas, a conocer mucha gente que me ha dado oportunidades, y esas oportunidades aprovecharlas para seguir, como quien dice, paso a paso en el camino. Y Mira, sí, pero cuando bueno, trascendió tu carrera, ya luego, en el momento en que tú decides, bueno, retirarte o decir hasta aquí, Ujú. primero, si esa decisión fue difícil, que yo creo que siempre es complicado, pero o si para ti fue un paso como que mucho más natural. Y segundo, el béisbol que más nunca formó parte de tu vida, o sea, tú te desapareciste, o sea, yo me acuerdo que yo cuando te vi después en Puerto Cabello, en un juego que se hizo ahí en el Estadio Independencia, Sí. que eso estaba full, yo decía, ¿qué se había hecho el tapón? Más nunca te Sí. habíamos visto. Tú Sí, fuiste, sí, hoy fuiste fue invitado a ver Sí, el juego. sí, me invitaron Ajá. a ver el juego. Creo que ese día a Robinson Chirino le dieron un pelotazo en la mano. Me acuerdo aquella vez. Pero bueno, ya me retiro. Cuando me retiro no fue nada fácil. Nada fácil. Fueron 2 años difíciles. Sí. 2 años difíciles porque no es fácil cambiar en un deporte donde tú estás todos los días, sabes, te levantas temprano, ya sabes lo que vas a hacer. Entonces estás cambiando ese sistema por otro sistema de ahora ir a ver qué se puede hacer, y a trabajar, ¿sabes? Todo cambió. Pero en el momento que yo me retiro fue una decisión porque, bueno, ya venía una camada de gente, de peloteros jóvenes. Realmente, ¿qué podía hacer uno ahí? Está en la banca todo el tiempo. Bueno, fueron mis últimos 2 años con los Tiburones, le cual le agradezco mucho porque es una organización que me trató muy, muy bien en ese momento. Y llego y digo, no, me voy a retirar, ya está bueno. Tenía oferta para irme para la Liga Independiente y le dije a mi abogado, no, ya, hasta aquí, ya está bueno, me quedo con mi familia. Y ya era hora del retiro, pues. Ya era hora de decir, listo. ¿Cómo es ser leyenda de un equipo como el Magallanes? Primero, ¿tú te consideras que tú eres leyenda del Magallanes? Bueno, yo creo que los números y Por eso. los libros y los años y los Claro, campeonatos lo dicen. Lo dice. Ok. Este, Vamos a partir del punto de que tú eres una leyenda del Magallanes, ¿ok? ¿Qué significa ser leyenda de un equipo de tanta tradición
en Venezuela? El primero es un orgullo. Primero es un orgullo porque donde tú vas, y no es por nada, en cualquier parte de Venezuela hay mucha gente que te reconoce. Y eso no es nada fácil. Claro, como dije, hay que hacer número para poder ser, como dices tú, leyenda. Pero yo creo que el Magallanes es algo grande en este país. Y a tú darle triunfos al fanático, que es lo más importante para todos nosotros, ya eres una leyenda. ¿Ha sido justo ¿Entiendes? contigo el Magallanes? Sí. Sí ha sido justo contigo. Sí, yo sé que hay mucha gente que no lo piensa así, pero sí lo fue. Bueno, fíjate, hoy en día estoy en el hall de la fama de ellos, de los navegantes del Magallanes. Gracias, estoy ahí por, como dije, los números, todo lo que hice en la historia, y ellos le dieron ese valor. Y yo creo que le agradezco mucho al Magallanes de ahorita, el de antes y el antepasado. Qué bueno. Mira, Carlos, y volviendo a lo que decía Adri, pero cuando tú decías retirarte y después dijiste, no más béisbol, o sea, no quisiste tener con la pelota, fue una decisión tuya, porque supongo cuando un jugador como tú exitoso se retira, lo llaman, le ofrecen trabajo como técnico. Sí, claro. ¿Qué pensaste en ese momento? Sí hubo oferta, pero no quería volver atrás, pues. Quería hacer un cambio. Gracias a Dios venía haciendo cosas ya antes de. Y bueno, y hubo oportunidades de abrirse otros campos, y por ahí me fui. Otros campos diferentes al béisbol. Totalmente, Sí. totalmente. Oportunidades que me han dado De trabajo. gente de trabajo. Y realmente no quise, no es que no quise saber nada del béisbol, sino que quería dedicarle un poco más a la familia, dedicarle un poco más a otras cosas para ver qué venía en el futuro. Pero uno nunca dice que no. Claro. Hoy en día, gracias a Dios, tengo salud, que es lo más importante, y no sabemos lo que pueda venir el día de mañana. Tú sabes que Manacho nos contaba que cuando él se retiró, bueno, que gracias a su esposa, que fue la que básicamente como que lo sacudió, porque él cayó como en un bache. Incluso él tocó la palabra depresión, porque decía, yo no me paraba del sofá, porque no sabía, o sea, conversando con él llegamos a la conclusión de que él no sabía quién era él sin el béisbol. ¿A ti te pasó algo parecido? Igual. Sí. Igual. No es fácil, por eso digo lo de los 2 años. Lo de los 2 años es difícil. Gracias a la familia, gracias a la esposa, gracias a la esposa que está ahí, la mano derecha, como digo yo, que es la que está todo el tiempo dándote fuerza. Sigue para adelante, olvidando el pasado, vamos a seguir, vamos al triunfo. Eso nos ayudó mucho. A mi persona me ayudó muchísimo, muchísimo. De verdad que agradecido con todos ellos. Agradecido porque no es fácil levantarse. ¿Y ahora qué hago? Claro. ¿Y ahora qué hago? Miras atrás, no quieres ver un juego de béisbol, porque de verdad al ver el juego de béisbol piensas muchas cosas. Claro. Y bueno, y seguí adelante. Y así fue. El apoyo para mí fue mi mano derecha, mi esposa. De verdad que sí. Y mis padres que siempre estuvieron ahí. Mis padres sabían que yo podía hacer otras cosas. Sigue adelante, y así fue. Porque tú sabes que, claro, cuando fíjate que tú decías béisbol y estudio, que tu papá te llevaron para, bueno, que trataras de tirar hasta lo más que pudieras, ¿no? Los estudios académicos, no son todos los peloteros que tienen un padre que esté ahí atrás para que termine de graduarse. Yo siempre recuerdo, bueno, Guillermo siempre lo habló, la historia de Salvador con su mamá, y además se lo escuché a la señora Gilda 1000 veces, que ella se empeñó, tú no vas a jugar pelota si tú te gradúas de bachiller. Pero no siempre es así. ¿Cómo es No. ¿Ah? que Salvador iba con 18, iba preocupado? Iba asustado, los amigos con 14 iban tranquilados. Los amigos iban con 12, 14, iban felices. Bueno, imagínate yo. Y Salvador con 18 asustado en ese autobús. Mira, Carlos, pero tú sabes que ha habido, creo que ahora es más común, o sea, esos jugadores que ahora están alrededor de los 50 años, que se retiraron de la pelota y que han tenido la visión de hacer otras cosas. Porque Manacho nos contaba que también, o sea, que no les ha interesado seguir como técnico, sino que más bien han pensado, o sea, el béisbol ya me dio suficiente, yo también, es hora de probar otras cosas. Sí. Bueno, y de hecho tuvimos a Reni Vega del fútbol, que más o menos fue igual. Que Reni Vega nos contaba que después que él terminó su carrera como portero, dijo, no más fútbol. Sí. No quiero ser técnico, Es que entrenador, nada. lo que pasa es que no para todos es fácil volver atrás, pues. Porque tú ves, cuando tú eras pelotero, el que era coach, Ok. Claro. y sabes lo que está pasando siendo coach. Ok. ¿Me entiendes? Estás viendo lo que está pasando siendo coach. Claro. Entonces, ahí tú donde empiezas a pensar, a visualizar
quiero volver, no quiero volver, esto va a pasar de esta manera. Y tú sabes que este ambiente no es fácil. Sí. Bueno, tú sabes más que nadie de esto. Este ambiente no es fácil. Entonces, es como ir de otra vez de rookie a Grandes Ligas. Es Y ya correcto. uno ha pasado por todo ese camino. Sí. Pero bueno, eso es como la vida. Sí, Todo pero igual. Te preguntaba lo del tema de la preparación, porque ya luego cuando eres profesional y que tu vida entera prácticamente es familia y béisbol y no tienes más nada, no tienes tiempo para más nada, que tú dices, bueno, mi familia y mis padres tenían confianza en que yo podía hacer otras cosas. ¿Cómo hiciste para irte preparando para hacer otras cosas? Entendiendo que el béisbol te absorbía tanto, o sea, quizás a qué te dedicaste, porque yo creo que eso es tan difícil para el atleta. El que es atleta profesional es muy complicado que se pueda dedicar a otra cosa. Eso Es es cuerpo, correcto. alma y corazón dedicado a su disciplina. Claro. Entonces, las carreras normalmente son cortas y tú dices, bueno, ¿y ahora qué? Sí. ¿Qué hago? No me dio tiempo de estudiar otra cosa. Yo quiero que... ¿Cómo hiciste? Sí, bueno, es como tú dices, no es fácil, pero uno cuando quiere aprender o quiere preguntar, uno es curioso, ahí hay alguien siempre que le puede dar una respuesta. Y yo tuve ese alguien que me dio la respuesta, ¿me entiendes? Fue un suegro que me ayudó muchísimo, lo conoces, Sí. y me abrió la oportunidad. Claro. Muchos amigos que yo conozco me abrieron los ojos, mira, vamos a hacer esto, empieza por aquí, porque como O estamos sea, hablando... la vida no se acaba porque no haya más béisbol. Porque no haya más béisbol. Exacto. Y como tú me preguntaste, económicamente el béisbol, como Claro. que dejó. Entonces, uno abriendo puertas, amigos que lo van llevando, tú vas aprendiendo y si tú quieres aprender, lo haces. Y fíjate, hay cosas que yo ni pendiente cuando estaba con el béisbol y hoy en día conozco muchas cosas. Pues. De verdad, bueno, esas oportunidades uno tiene que aprovecharlas y en estos momentos se aprovecha. Mira, ¿quieres agua? Por favor. Esta es tuya. No, muchas No gracias. te hemos dado nada. No, gracias. Yo te ofreciera un ron, Sí. pero... No hemos llegado al No hemos corte de lleg- pelo, ¿oíste? Escúchame, tú sabes que tú hablas de la familia. Vamos a meternos en camisa de once varas un poquito. Porque no todo fue color de rosa, ¿no? Y uno que estuvo obviamente cercano a ti sabe las cosas que tú sufriste, que tú pasaste, ¿no? Vamos a empezar por el bendito tema del fly. Eso no podía faltar. Coño, porque es que la gente... Yo te decía algo, tú, No, pero, Carlos, es que, ¿no? pero es que si falta la pregunta del fly, no tenemos Ah, que no, retirar no, todo. No, pero es no hay que- podcast. Exacto. No, pero es que escúchame, más allá del fly, porque el fly se le puede caer a cualquiera Es y se correcto. le cae a cualquiera Claro, claro. y puede pasar cualquier cosa, porque el que no hace error es el que no juega, Así partiendo de ese primer punto. Así Pero es. yo lo que es obviamente, no sé si es un mal de la sociedad nuestra o de la sociedad mundial. Estuvo Renny Vega acá en estos días. Renny Vega es, para muchos, el mejor portero en toda la historia. Es correcto. Pero la gente se fija. La en gente que- no se le olvida ese no se le juego olvida. contra Bolivia. Es que Renny salió mal contra Bolivia. Sí, papi, está bien. Pero no se acuerda de todas las demás que sí salvó. Pero espérate. Es injusto un poco. Salvó 70 juegos, hizo Salvó lo que le dio la más gana. de las que Sí, se sí. equivocó. Ah, sé Sí, que- sí. Entonces, ¿a qué voy? Hablamos de la familia. ¿Qué papel jugó la familia, Carlos? ¿Qué papel jugó Jessica? ¿Qué papel jugó tu papá, tu mamá, tu suegro? Cuando en un juego Caracas Magallanes, que por cierto, ese día no solamente a ti fue que se te cayó un fly, a Henry Blanco, que las coge con la boca, se le cayó un fly también. ¿Cómo fue ese día? Descríbemelo. Descríbemelo, qué tan duro fue y qué papel jugó la familia. No, bueno, un día difícil, como todo, ¿sabes? Fue un día bien difícil porque primero, no como todo el mundo me dice, que perdieron el campeonato por culpa. No, estábamos peleando el round robin, en aquel entonces era el round robin. Sí. Y bueno, pasó lo que pasó. A Henry se le cayó 2, a Eddie se le cayeron 3, ¿verdad? Ahí donde viene la polémica, que muchos dicen que en televisión se vio que yo estaba discutiendo con Eddie. Ajá. Y no es así. Yo no estaba discutiendo con Eddie, sino que yo iba detrás de Eddie a agarrar el fly, Te pegas con el el umpire, tercer, y me pego en el umpire. Sí. Yo discuto es que el umpire estaba cerca de Eddie. Él tenía que haber estado unos pasos más atrás porque yo tenía el chance también de agarrarlo, porque ya se venía hasta este lado. Claro. Y bueno, nada, viene el fly mío con 3 envases y la brisa que no es fácil en Valencia, ¿sabes? Mucha gente no entiende eso. Creo que ustedes lo han comentado porque sí lo he oído. Sí. En diciembre, noviembre, diciembre, en Valencia hacen como mucha brisa. ¿sabes? Remolinos, hay Remolinos, demasiado Sí, remolino. sí. Entonces, no es fácil agarrar un fly. Y bueno, ya ha pasado varias veces. Y bueno, se cae el fly y me cae el mundo porque me cae atrás, pero íbamos ganando, creo que era 7-2.
Y entran 2 carreras, sacamos el lado y bueno, estaba pichando Carlos Hernández y Carlos Enrique. Sí. Y después de ahí, bueno, hicieron muchas carreras. Después, no de ese inning, sino de los innings siguientes. Bueno, yo totalmente ya con la cabeza ida, porque ya era un Caracas Magallanes, no era así menospreciado. Y Televisión Nacional. Televisión Nacional, y bueno, y se paralizaba todo Venezuela, porque en aquel entonces se Era paralizaba así. Sí, Venezuela. ¿verdad? Y bueno, entrando al dogado fue muy difícil para todos. ¿Sabes? Sobre todo para mí. Yo agarré una esquina, en ese entonces, ¿sabes? Yo era caballo. Sí. ¿Sabes? Tenía que levantar la cara, pero a la misma vez no podía, porque ¿sabes? Estamos perdiendo por mí casi la entrada para el playoff. Y de repente, bueno, se me acercó Clemente, se me acercó Edgardo, se me acercaron todos, ya, tranquilo, vamos para mañana, ¿qué tal? Estaba Tomás en ese entonces con nosotros. Tomasito Pérez. Claro, estaba Tomás, Raúl. Entonces, bueno, tranquilo, no ha pasado nada, vamos para arriba, vamos para arriba. Y mira, Guille, esto sí no lo sabe, lo va a empezar a saber, yo creo que mucha gente, gracias a yo estando dentro en el dogado, me llaman que el carro lo iban a... El Mustang amarillo, sí. Que el Sí. Mustang lo iban a Sí. quemar. Iban a quemarte el techo. ¿En pleno juego todavía? Sí, con mi mamá y mi hija. Entonces no fue fácil, Sí, tuvimos sí. que salir todos a ver, a pelear. Sí, Bueno, sí. eso no fue nada fácil, la seguridad. O sea, unos fanáticos querían... Fueron los fanáticos. Claro. Pero realmente son cosas que realmente pasan en el béisbol, ¿me entiendes? ¿Dormiste esa noche? No, para nada. ¿Qué No, pasó? ni esa noche ni Ni el las que siguiente vinieron. juego de las que vinieron ni después de otro. Yo creo que después que me retiro, es que vine a Tú dormir. estás viniendo a dormir. Ay, coño, qué Es bueno. así, pero Qué bueno. es la realidad, o sea, es parte del béisbol, pero no es fácil. No es fácil. Pero ahorita es que Manuel y Adrián. Mira, y menos empezaron mal a que no hacer- había redes sociales, pues si no, imagínate, Sí, vale. Carlos. No, Es no, verdad. no, no. No, bueno, no crea que... Ahorita todavía es que como estaba hablando, yo estoy viendo videos que yo no había visto, que ni sabía que existían. Ajá. Y en uno de ellos sale el flyer. Y la Esto- gente escribiendo. No. Eso los amigos míos me mandan y me lo mandan. Mira, ahí está el flyer. Pero ¿dónde estuvo la fortaleza mental? O sea, ¿cómo te enfocaste? ¿Qué hiciste? No, nada. Yo creo que ya uno, al ser profesional, uno tiene que saber llevar todo. Es pasar el switch. Es pasar el switch. Ya hoy te ponchaste 7 veces y el día de mañana puedes un hit para quedar campeón. Ok. Esa es la realidad del béisbol. Ok. ¿Entiendes? Eso es lo bonito del béisbol, que te da oportunidades. Y bueno, ya pasó el switch. Vino en familia, mi papá, quédate tranquilo, vamos, ya tenía varios campeonatos, tú siempre has estado luchando por tu equipo y más nada. Ok. Y pasó el switch y bueno, y después de ahí para adelante ya es otra cosa, ya me llaman, me dicen Claro. y ya es como estamos hablando. Ya ¿Tú pasó. recuerdas cuándo fue la primera vez que te pudiste reír de eso? Oye, ¿Cuánto buena tiempo pregunta. después? Sí, Verga, muy buena esa está buena, pregunta. ¿viste? Es que te voy a decir algo, cuando uno Muy pasa por bueno. cosas donde pasa una vergüenza tan grande. Sí. A mí me pasó con el tema de lo de Ron en la cuña, que el derby, que la gente pensaba que yo estaba, que Lo yo estaba del tomada, Ron a y la era cuña. mentira. O Di sea, la fue un verdad. tema Vas a del seguir audio. mintiendo. Di que estabas No, bebiendo. no, pero viste conmigo. Lo del ron A la cuña. Bueno. Adriana fue a entrevistar a la cuña con 5 rones No, encima. vale. Carlos. Mira, el tapón se le acá en la plancha. Pero bueno, al Todo final. pasa. No, exacto. Pero bueno, si fuese ahora te digo, bueno, la verdad que me pasa. Pero es que además, en ese caso no estaba así, pero ese no es el punto, sino que a mí me costó mucho. Sí. No solo, yo más nunca vi ese video, pero es que además me costó mucho reírme de eso. Sí. Creo que la primera vez que hablé de eso riéndome fue cuando hicimos el podcast, 2 Ah, años después. claro. Por eso te pregunto, que ¿en qué momento tú viste eso y ya te lo tomaste como con risa? No, y no, dijiste, sí, "Wow"? no es fácil. No es fácil y sobre todo con los caraquistas detrás y amigos caraquistas que dándote y dando y dando. Claro. Y uno no se pica al principio, Claro. no se pica porque uno sabe que uno es un jugador que da el 100% y no, bueno, se cayó, pero nadie lo entiende. Y hasta el sol de hoy no mucha gente lo entiende. Claro. Pero yo creo que, no sé, al tercer año más o menos, Wow, sí. como Sí, al sí, tercer sí, te año, creo cuarto totalmente. año empezaron y bueno, ya yo lo tomé. Y no crea que ese fly... Mira, Carlos, hablando del bateo, te quería preguntar también, cuando tú haces el recuento, ¿quién o cuál fue el coach que tú dijiste me ayudó bastante? O sea, tú como bateador, ¿cómo te definías y cómo te fuiste desarrollando? Háblame de esa historia del Carlos Hernández bateador. Mira, yo creo que aquí en Venezuela el cedeño que estaba con nosotros nos ayudaba mucho. Nos ayudó muchísimo. Estamos hablando de una persona que es Hall de la Fama de los Astros de Houston. Nos ayudaba mucho. Más bien yo, cuando venía de Estados Unidos, yo aprendía más aquí con él que cuando estaba allá, porque es que cuando están allá primero no es el mismo idioma.
Y segundo, no te tienen ese cariño todo el tiempo de querer ayudarte, de querer que tú sigas subiendo. Claro. Entonces, aquí con Cerceño aprendí muchísimo, muchísimo. Y entonces después empecé yo a ver videos de Edgardo. Yo le decía, porque teníamos el mismo abogado. Y entonces decía, mándame los videos de Edgardo, mándame los videos de Edgardo. No, en aquel entonces no eran, sino... La vista mala. sí, claro. Antes eran cintas VHS. VHS. Eso mismo, no era así. Yo tenía que comprar mi VHS para ponerme. Claro. Y yo lo tenía todo el tiempo. Y así fui pidiendo videos de cada uno, después de Bob Abreu, después de Roberto Alomar, que era mi ídolo. Entonces, en el bateo, entonces fui copiando varias cosas y me fue ayudando durante toda mi carrera. ¿Y en qué momento tú dijiste, soy un buen bateador? O sea, que tú te viste y dijiste, ahora sí soy un buen bateador. Mira, acuérdate que yo bateaba siempre de segundo, cuando estaba aquí con el Magallanes. Y yo creo que después del 99, 98, 99, empecé yo a ser un mejor bateador. Ok. Empecé a entender realmente hacia dónde tenía que dirigir la pelota y que yo no era un pelotero de batear jonrones. Ok. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que me enseñó a esos últimos años a ir dándole más para el ray, para el center, tocar más la bola, que yo corría. Entonces se me olvidaba mucho que yo no corrí, que yo corría mucho y no tocaba bola, no me pasaba. Y después empecé a aprender muchas cosas. Sí, sí. Tú sabes que eso es algo común que dicen que los bateadores después que suman años es que dicen, pero mira, yo puedo hacer cosas, que la Claro. juventud a veces te bloquea. No, totalmente. Y no te deja hacer cosas que después descubres No, que puedes hacer. Claro, porque la habilidad te la cortan. Ah. Y todos tenemos habilidad, pero el problema es que te dicen tú tienes 2, pero tienes 3 y 4. Y tú sabes que tú tienes 3 y 4, pero te están diciendo que tienes 2. Entonces ellos hoy en día se quedan un poco, pero hay muchos peloteros que sí la desarrollan. Todo está en desarrollarlo. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. Sí, como que esas habilidades, igual le pasa a los lanzadores, ¿no? Que empiezan a desarrollar otros picheos cuando empiezan a perder velocidad, ¿no? Total, Es entender total. que, bueno, exprimir hasta que más, hasta Total, que no puedas más. Total, claro. Y van siguiendo y que yo tiraban 100. Ya no tiro 100, tiro 92. Entonces tienen que conseguir otro picheo para ellos poder Claro. ganar su juego. Pero está esa habilidad, pero no la habían aprovechado o no se había descubierto. Claro. ¿Entiendes? Es así. ¿Tu En manager ese momento. favorito? Phil Reagan. Sí. Sí. Si siquiera me dices otro. No, estás loco, no, ese era el papá de nosotros. Ese era el papá de nosotros, sí. Sin Phil, yo creo que muchos peloteros no Además hubiesen que- llegado. Además que tú hablas de Reagan y Luis Rivas venía acá siendo Grandes Ligas de los Mellizos de Minnesota. Claro, Y Reagan confió plenamente en ti, pero ciego. así es. O sea, porque Luis Rivas venía a jugar segunda base Así es. con Minnesota, casi que candidato a guante de oro. Ajá. Y Tapón jugaba segunda base. Sí, señor. ¿Qué lectura le dabas a eso? La confianza. La confianza que él me tenía durante toda la temporada. Claro, y él sabía que yo le daba el 100%. Y él siempre me lo decía. Tú eres mi jugador, pero tienes que darme el 100%. Y yo le daba el 100%. Y bueno, fíjate, llegaba Edgardo. Que no era fácil. Edgardo venía de los Mets de Nueva York. Y de jugar segunda. De jugar segunda. Claro. Llegaba Melvin, que lo habían bajado de los filas a jugar tercera con Baltimore. ¿Entiendes? Estaba Carlos Guillén y estaba Luis Rivas. Y tú Cuando terminabas también jugando para segunda allá. base, eso es verdad. Y yo terminaba jugando segunda base. Sí. Yo terminaba jugando segunda Hasta base. Donaldo, por esos días que tenía etiqueta de estaba Donaldo prospecto. Méndez. ¿Entiendes? Entonces estaba Richard Paz. Entonces no era fácil, pero yo creo que esa oportunidad la aproveché y él siempre confió en mí y ahí estuve, pues. en Mira, ese momento. ustedes eran candela, o sea, eran tremendos, echaban broma y tal, y bueno, y de ahí hay cuentos que ni siquiera me voy a meter en esos cuentos ahorita. No. Pero Ya Manacho dijo No te varios. Ya Manacho profundo. dijo varios, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué? Pero la pregunta es, uno veía a Phil Reagan, uno lo ha visto siempre como un tipo bastante serio. ¿Ustedes lograron venezolizar a Phil Reagan? Total. ¿Echaba broma con ustedes? Phil, ¿Cómo hicieron? Phil cambió el cielo a la tierra donde llegó el Magallanes. Era una banda de locos. Es verdad, y tú creo que lo viviste. Nosotros éramos la banda de locos. Todos los peloteros, cada quien tenía su toque. su toque técnico, cada quien. Pero era como decíamos, compadre, siempre llegábamos a jugar. Y eso es lo que le gustaba. Y después, bueno, lo amoldamos durante muchos años y se puso venezolano. Se quedó venezolano y andaba con nosotros, comía con nosotros, sí. íbamos. Da una anécdota de Reagan. Ay, Dios. Yo tengo una que yo sé que Esa. mi compadre, sabe que estamos en el autobús Sí. un día y nosotros
estábamos yendo para Barquisimeto. Y me acuerdo que Phil, su hijo, siempre ha sido Manacho. Y viene Phil Reagan y ya Manacho estaba tirando fosforito dentro del autobús. Ah, bueno, pero no era nada grave. No, pues. no, porque era juego tan pesado. No, eso era todo el tiempo. Eso era una loquera. Qué Y eran desastre. como las 2 de la mañana y nosotros vale. todos cansados. Ah, No. Y llega el que Phil estaba dice- dormido, imagínate. Y llega Phil y se para y le dice, Manacho, ya está bueno, ¿qué tal en inglés? Y viene mi compadre y se va, ¿qué te pasa, Phil? Déjame quieto, que yo sé lo que estás haciendo y tal. Pero entre los dos que se tratan padre e hijo. Claro. Y ya Manacho, quédate quieto, ¡pam! Y le hace así. Pero le hace así, él creía que le iba a fallar para que se quedara. Y Y le le ha pe- pegado y lo ha cortado. No, Cortó a Phil Reagan. Cortó a Phil Reagan de aquí a al aquí. manager. En pleno camino. En pleno camino. Y Phil, y digo, bueno, se va a poner bravo, va a botar, algo hace. Se echó a reír. Se puso una toalla aquí. Eso siete y se echó a reír. No, vale. No, es que son anécdotas 10.000, ¿sabes? Éramos un equipo, como te dije, era unido. Y todo, echábamos broma todo el tiempo. Siempre, siempre. Eso era. Mira, y te tengo que preguntar, como se lo preguntamos a Manacho, de las salidas en Valencia, lo ídolos que fueron ustedes en Valencia, porque en ese grupo los cuentos son que Carlos el Tapón Hernández era el galán de la partida. No, tampoco así. No. Exacto. Era el peluche de la partida. Exacto. Ah, sí, sí. Más que Juan Francisco Castillo. Para que sepa, salíamos Juan. bastante, sí, Sí. sí, es verdad. Sí salíamos bastante. Todos estábamos ahí, era un grupito selecto que estábamos en todos lados, en toda Valencia, íbamos para la discoteca, nos invitaban. No, no era Galán era otro. Pero llegó un momento que tú- eran los catiritos. Pero llegó un Hubo momento los que tú le bajaste, catiritos. ¿verdad? A esa salida. Llegó un momento que tú le bajaste. Sí, ya era. Es que el fanático allá no es fácil. Entonces, ya la salida Claro. mermaba, pues. Te enseriaste, Pero- pues. ¿Ah? Te enseriaste. Un poco. Sí. En aquel momento un poco. Sí, pero no, salíamos carratico. Dejaste Pero ya- sí, llegamos a ganar. Dejaste de irle echar, por ejemplo. De Mr. Hyde. Y Spooner y esas De cositas. Pune y todas esas cosas. Sí, salíamos bastante, de verdad, no es mentira. Ahí no hay que taparlo porque siempre nos veían. Y siempre Exacto. el mismo grupo. No, y Manacho decía que cuando ustedes llegaban, decía, llegaron los Backstreet Boys. Sí, los Sí, Backstreet Boys. sí. Sí. Llegábamos nosotros y bueno, en el lechazo sobre todo, eso era, llegaron los peloteros y por ahí íbamos. Y en todos lados. De verdad que nos trataron muy bien. En ese entonces nos trataron bien. En ningún momento sí hubo celos de un momento a otro. Claro. Trifulca porque por los celos, por otras cosas, pero Claro que hubo trifulca. Dice, no, nos trataron bien, nunca pasó nada. Claro que hubo trifulca. Sí Ah, hubo, ¿cuántas sí hubo. discotecas ustedes ahí? Bueno, pasa que la gente lo perdonaba todo porque ganaban. Al día siguiente estaban ahí comprometidos. Pero, 100%. Pero bueno, 100%, se les dio esa flexibilidad, vamos a llamarlo de esa manera, porque sí. de verdad eran los consentidos de Sí, Valencia sí, en ese sí, momento. Sí, fíjate. Ustedes no nosotros- hubiesen ganado y olvídate. No, Eso no pasaba. es que ni siquiera hubiésemos No hecho podían toda esa hacer historia eso, que sí. hicimos. Y más- olvídate, y no. más en Valencia. No, y más en Valencia. Sí. Es que, Claro. fíjate, en el estadio había un grupo de personas que se sentaban arriba del dogado de nosotros en aquel entonces. Pero eso era un grupo como de 30, 40 personas. Y eso nos gritaban hasta el mar que nos íbamos a ¿En morir. serio? Horrible. Y ellos siempre nos veían afuera. Pero era en el momento en el estadio en que ellos nos gritaban. Y después cuando nos veían afuera, Ajá, y ahora. no peleábamos. ¿Sabes? Los tipos Claro. se morían de la risa. Pero era como ellos decían, es que nosotros sabemos lo que ustedes hacen. Y siempre lo vemos en todas las discotecas. Siempre. Entonces, bueno, siempre nos trataron bien. De verdad que no hubo nada así otra cosa. ¿Cuál fue el tipo de más talento que vieron tus ojos en el Magallanes? De más talento, El que más te impresionó. Andy Chávez. Andy Chávez. ¿Por qué? Peloterazo. ¿Por qué? Se le hacía todo fácil. Todo. Era impresionante ver a Andy tocando, corriendo, Fildeando. en el off-field, ni hablar, haciendo tiro pajón. Lo hacía como que si tuviese una escopeta. Era fácil, todo lo hacía fácil. Para mí Andy era... Y que me llevaba bien con Andy, porque acuérdate, él era el primer bate y yo Ajá. era el segundo. Es que voy. Después venía De- Melvin, que era el tercero. O Edgardo en su defecto O también. Edgardo, perdón, o Melvin. Entre ellos dos era el tercero y el cuarto. Pero yo con Andy, yo no tenía que darme señas. Él me daba señas a mí, o yo le daba señas a él. Jugamos sin la seña de Phil Reagan, o el otro manager. Y nosotros nos entendíamos muy bien, porque es que es un chamo muy inteligente. ¿Y qué te hace más fácil el trabajo? ¿Batear de segundo detrás de Andy? ¿O de segundo y que tengas a Edgardo de tercero? Lo que pasa es que tenía Edgardo de mejores picheos. Claro. Claro. Pero mucho mejor picheo, porque sabe quién viene atrás.
pero con Andy adelante yo me envasé mucho. Y yo hice mucho sacrificio y ¿cómo se llama? Y hicimos mucho batín corrido, daba mucho hit por el right field. Las bombas esas que se tiraban por encima del right field, esas valían. Y entonces era más fácil con Andy. De verdad, nos entendíamos más. Nos entendíamos más. Mira, y en esa faceta de robador de base, Carlos, un juego que tú siempre recuerdes por esa habilidad. Una porque, base que te hayas robado, Claro. que no se le olvida a nadie. Me van a de, preguntar eso. de esas bases Ah, que bueno, son está- complicadas. Esas aquí que porque pasan uno es magallanero. una sola Que vez no, en la como que le vida. gusta meter el dedo en la llaga. Porque además después le pasó, creo que a Oni García también le robó el home. bello, pues. Eso es así, eso es así. Bien pero- bello, pues. pero ¿Y para qué te vas a poner los lentes para esa café que te están preguntando? Para conocer bien, para conocer bien. Pero, ¿cómo se da esa decisión de robarte el juego? ¿Cómo se dio eso? Mira, ¿sabes qué? No fue nada fácil porque estaba bateando Melvin. Ujú. Esa era la carrera del empate. Y yo estaba en tercera. Y claro, como te dije, siempre he corrido y he corrido bien. Pero Melvin, ¿sabes? Lo que era Andy, mi persona, o Andy, Melvin, mi persona, nos llevábamos muy bien en esos tres posiciones. Ajá. Sabíamos lo que íbamos a hacer. Y yo estando en tercera, yo veo que el pitcher tiene un vaino muy lento. Ok. Yo los cuento porque en aquel entonces uno lo contaba y esto está demasiado lento. El segundo picheo, yo veo a Melvin y le hago así. Y ya Melvin sabía. ¿En serio? Y ¿Ah, me sí? hizo así. O sea, Ya, Melvin eso dio fue como una todo. aprobación. Sí, eso fue todo. Yo Sí. le hice así, me hice así. Y si ven el video, yo salgo, pero mucho antes, yo llego de pie. Ni siquiera tirándome en De el cabeza, home. ¿no? Nada, ¿Dónde yo llego de deslizaste? pie. Y Melvin lo que hace es amagar como si fuese un squeeze play y lo quita, pero él ya sabía que yo venía. ¿Sabes? Y eso fue una loquera. Eso fue una loquera, mira. Tan loquera es que ellos después me Aquí no decían... le da nada de risa, vele la cara. Vele No, la cara. claro. Está bien, yo te entiendo. Eddie Díaz decía, mira, tú te robaste en ese home, y yo era un chamo, tú te robaste en ese home y tenías puras lucecitas rojas en todo el cuerpo. Porque si tú eras out, te iban a matar de todos los infrarrojos. Sí, Coño, qué bueno, qué bueno. Y Qué bueno. empatamos y después ganamos. Claro. Pero tú nunca imaginaste que podías hacer out. Tú estabas súper seguro que No, ibas a yo llegar. estaba 100% seguro. 100% seguro por el tiempo que está el pitcher, ¿sabes? Que lo habías estudiado. Que lo había por lo menos. estudiado ya. Claro. Y fíjate, llegué parado y hasta el mismo catcher que era Rodríguez Machete. Luis Rodríguez, Luis. claro. Lo que hace es agarrar la pelota y él trata de tocarme, pero ya yo estaba en el home. Ya yo Mi- estaba encima del home. Mira, Tapón, y así como hablamos cuando se cayó el fly de los momentos malos, pero ese robo de base te generó también muchos momentos Mucho, buenos. sí, es verdad. Es verdad, hay mucha gente todavía lo acuerda, muchísima gente se acuerda de ese robo. Vamos a sacar más esa imagen. Vamos a sacar más esa imagen para que borren la otra. Para que borren la otra. Exacto. Sí, pero bueno, son cosas diferentes. Pero gracias a Dios tiene su nivel. También hay personas, amigos y personas que uno ve en la calle y dice, el robo del home, Tapón, te robaste el home. Cuéntame. Y entonces uno empieza a echarle el cuento como fue. Pues. Pero sí, son historias bonitas, igual que el campeonato, igual que el campeonato de Barquisimeto. O sea, historia... ¿Tú crees que el Magallanes tuvo de hijo el Caracas en los 90? O sea, ustedes fueron, los tuvieron fue una paternidad. No, yo creo que ambos estábamos al mismo nivel. Hazle la Yo pregunta creo a que él para estamos ver al qué mismo te nivel. dice. ¿Qué tú piensas? Verga, yo creo que fueron días difíciles. En los 90, tú lo dices. en los 90 fueron días difíciles. Los Mira, 90 ¿por qué fueron días ustedes no difíciles. lograron convertir a Guillermo Magallanero, vale? Si se la pasaba con usted. Nada. para arriba, Y para metido en abajo. el dogado, Por eso se iba en te el digo, autobús. Ahorita que lo pienso. Pero él tiene su magallanero por De dentro. corazón, ¿verdad? Sí, yo O también. sea, perdí el sí, cabello sí, por sí, culpa sí, por culpa del Caracas. Bueno, tenía esa colita que ya era hora que Sí. te la quitara. Tú sabes que Manacho le preguntamos, para ir terminando, su nuevo histórico del Magallanes. ¿Te atreves a hacer un nuevo histórico del Magallanes? Yo me atrevo, pero sin... Contigo y sin ti. No, o sea, sí. Contigo, de vamos ambos, a hacerlo. de ambos, de ambos. Contigo y sin ti. O de ambos, claro. Bueno, aquí nadie se tiene que poner bravo. ¿Cuál No, es tu no, 9? pero- ¿Es tu 9? Hay sentimiento. No, chico, bueno, pues, bien bello. Dale, el catcher, ¿quién es? Clemente, Tercera, Edgardo, Sior. Álvaro. Segunda, Me incluyo, mi persona. ok. Ese 9 contigo. conmigo. Si no eres tú, Estamos hablando... De los que tú viste, como De dijo los que Manacho. yo vi Sí, y- de los que estuvieron contigo. sí, porque obviamente tal tuve, pues. Pero sí, tú- claro, ajá. claro. Es lo que no quiero, ¿sabes? No, quiero de los que- no. chocar Manacho- en ese sentido. Manacho dijo algo muy correcto. Dijo, de los que estuvieron conmigo, de los que Conmigo. yo De los que jugaba. estuvieron contigo y jugaron contigo. Claro.
Carlos García y Eddie Díaz jugaban espectacular la segunda. Ok. ¿Carlos García o Eddie Díaz? Eddie Díaz. Ok. Uno de los dos. Es que Carlos hizo mucho por el equipo. Fue el almirante. Carlos Sí, es el claro. almirante. Sí. Eso no hay que olvidarse, que Carlos fue Carlos. ¿Primera? Muchos van a decir que, bueno, que sí estoy loco porque por ahí pasaron varias personas, pero muchos no se acuerdan de él. Y Luis Raven dio mucho por el equipo. Pero como que siguió mucho. Lo dijo Luis Manacho Raven, también. Luis Raven dio muchísimo por el Magallanes y Luis era tremenda primera. Sí. No era mala defensa. Mató al Caracas, papi. Y muchas veces. No, y lo que dice Carlos es interesante. El mascotín de Raven no era más. No era malo, Ah, para sí. nada. No. Y bueno, te lo digo como infield, pues nos salvó muchísimo. Lefil. Lefil, tenemos ahí. Está Melvin. Melvin, puede ser. Puede ser Melvin. Center. Andy. Andy. Ray. Richard. Hidalgo. Tú pusiste en tercer Ricardo, me dijiste. Sí. En Sí, tercer, sí. En tercer Ricardo, sí, porque. ¿Y quién lanza? ¿Quién es el abridor de esa partida? Joan. Johan Johan Santana. Joan, sí, Joan era Joan. Joan. Tengo a Freddy. Claro. El derecho a Tengo a Freddy. Yo puedo el derecho a Freddy. El derecho a Freddy. Mira, Carlos, y de ese grupo, ¿ustedes con quién tienes más contacto? Aparte de Manacho, que sabemos que son compadres. ¿Hablas con Johan, con Freddy o no hay relación? Mira, con Freddy sí, hemos tenido bastante contacto. Joan no lo he visto en los últimos años. Con Carlos sí hemos conversado varias cosas. Richard Paz, mi compadre. ¿Quién más queda así? Clemente, que lo veo siempre cuando voy para un juego. ¿Con Edgardo habla? Con Edgardo hablo mucho. Sí, Raúl con Chávez. Edgardo sí, estamos escribiendo, ¿no? Y broma. Con Raúl Con también. Raúl no he hablado mucho, y eso que está está por acá. aquí, pero no he tenido mucho contacto últimamente. Ok. Por cierto, hubo ellos armaron un grupo de todos nosotros, invitaron a Pedrique, el Magallanes de los 90, pero Ajá. todo por teléfono. Y Ok. fue En WhatsApp. agradable. ¿Hicieron un grupo de WhatsApp? No hicimos un grupo de Abran WhatsApp, un pero grupo de llamaron entre WhatsApp. todos. ¿En serio? Todo. No, eso fue. ¿A una llamada eso en fue conferencia? Una llamada de Sí. videoconferencia, pero eso fue No, vale. apoteósico. En serio. Sí. Uf. Qué Estaba merma. Juan Francisco, estaba Alejandro, estaba Edgardo, estaba Raúl, Manacho no lo habían conseguido, Álvaro, Eri Ojeda. Eric Ojea, uf. No me digas que metieron a Alberto Blanco también. Albert White. Sí. Ya la pasaron bien. No, la pasamos muy bien, nos acordamos muchas cosas. Eddie Díaz, que es el que no puede faltar porque ese es el, como decimos nosotros, el humorista. ¿Ah, sí? Sí, ¿Era sí. el más gracioso de todos? Sí. Otra cosa. Tú sabes que, Esa es otra cosa. tú sabes que con Eddie Díaz me pasa algo curioso porque obviamente la historia de Eddie Díaz con Magallanes es una historia espectacular. Sí. Pero el mejor recuerdo que tengo yo de Eddie Díaz es con los Tigres de Aragua. Es aquella postemporada donde tomamos de refuerzo a Eddie y Miguel Cabrera bateaba de tercero y Bailey pone a Eddie Díaz de cuarto. Y resulta que en esa final con Caracas, Omar Malavé, manager de los Leones, dice que Miguel obviamente con toda razón no le iba a batear. Y cada vez que venía Miguel era boleto. Verga, sí, Eddie Díaz mató al Y Caracas Eddie también. Díaz quedó más valioso Sí, porque vale. acabó. Sí, me acuerdo. Acabó el Eddie era un ese. peloterazo. La película de los Leones. No, era un Eddie Díaz se peloterazo. cansó de batear Sí, toda la sí, me acuerdo de esa postemporada. final. Sí, sí. Me acuerdo de esa final. Bueno, Eddie hubo una época que cuando jugó en Japón, Ajá. él era otra de las personas que terminaba y se venía. Y cuando él tenía que tener entrenamiento, mientras nosotros estábamos aquí, él siempre pedía un permiso para terminar el campeonato para irse para Japón, porque ellos empiezan Ok. antes Exacto. de lo normal. Pues. Y Eddie dio el 100% siempre con ese equipo. 100%. Mira, quiero que le digas algo aquí a la gente de Rubén Quevedo. Rubén era tremenda gente. Rubén era un gran amigo, una buena persona. Un payaso como nunca, de verdad que sí, como nunca. Y realmente es una lástima que, bueno, haya pasado lo que pasó y que se haya ido tan joven, pues. Porque de verdad Rubén era carismático, una persona 100% de amistad. Y de verdad no es fácil. Tú sabes que yo estuve ahí y fue duro. Sí. Fue duro. Y además natural, como pitcher, ¿no? Porque No no como trabajaba, pitcher era otra prácticamente cosa. ni No, trabajaba. eso no corría. Y 98, No, eso 97. no corría. Él y mi compadre, eso no corría. Eso no corría. Solo corrían Ellos otra- saben- solo corrían otra cosa. Como dice él. Disculpa, compadre.
Sí, pero eso era natural. Ellos eran naturales. Ay. Sí, Rubén era una de las personas que nos ayudó mucho. Oye, qué afortunados fueron ustedes, porque uno lo ve, bueno, mi mamá era magallanera y yo crecí obviamente viéndose Magallanes con ella, pero uno lo ve desde este punto, ¿no? Y luego, bueno, conocerlos también fue maravilloso, pero que ustedes hayan tenido tantos años de unión, que una además locura. vivían de eso, Es una que locura. además tienen esa familiaridad, son familia, o sea, son compadres, o sea, no Sí, es un sí. tema de la boca para afuera, realmente en la forma en la que ustedes hablan uno se da cuenta que son familia y que eso hoy en día, Manu, que obviamente está más cercano al béisbol, yo creo que no sé si se ha perdido y quién sabe por qué, porque ahorita no tenemos ni tiempo para sentarnos a ver por qué es lo que ha cambiado, Claro, ¿no? claro. Pero qué afortunados fueron ustedes, Carlos. Yo no sé si ha habido otro equipo, quizás sí, ¿no? Del béisbol venezolano que haya vivido de esa manera, pero yo creo que eso del Magallanes de los 90, mira, hay que sentarse a ver si hay otro equipo que haya tenido esa trascendencia fuera del terreno, Es como que ustedes han hasta hoy tenido. en día. Hasta hoy en día nos llamamos. Sí, por eso. ¿No? Y uno se preocupa por el otro. Mira, ahorita a Alejandro lo acaban de nombrar, creo que asistente. En los Rays. Y lo primero Ah, fue en el llamarlo, Magallanes, en el perdón. Magallanes. Sí. Y lo primero fue Asistente a la llamarlo. gerencia. Y lo Claro. primero fue llamarlo, felicitarlo. Y nosotros crecimos todos juntos, Sí, ¿sabes? qué Es algo que de verdad nos enorgullece que otra persona del ámbito de nosotros, de ese equipo, en aquel momento, esté haciendo otra cosa diferente y que te llegue bien lejos. Sí. Porque somos una familia. Sí. Y todos estamos para ayudarnos. No es nada más, y sé que muchos van a decir, no, esto él está hablando cosas que no son. No, es realmente, si uno de nosotros necesita de otro, Ahí están. ahí están. Wow. Todavía. Sí, 20 años después. Sí. 30 años después. sí, Wow. Qué bueno. sí. Qué Sí, bonito. Magallanes de los Sí. 90. Mira, Carlos, Sí. y ya finalizando, ¿vas a los juegos cuando está la temporada en Valencia o no te da tiempo? No, sí he ido varios, Cuando tengo tiempo voy a un jueguito. A veces no voy a Caracas, Magallanes, porque Sí. full, y broma, pero sí voy a saludar los coaches, amigos que uno tenía de hace años de otros equipos, que todo el mundo piensa que no, que somos enemigos. No. Eso es la raya para adentro y la raya para afuera es otra cosa. Y sí me quedan todavía amigos que voy a visitar, pues, que voy a saludarlos. Y que eso es bonito. Es bonito seguir con esa amistad de otro equipo, de otras personas. Qué buena conversa, ¿eh? Qué buena conversa, qué sabroso. Además que este podcast sirve para que la gente vea la calidad humana, capaz el que no te conoció o el que te claro. insultó y dice, el tapón sí es agrandado, nosotros lo escuchamos 1000 veces. Sí. ¿Entiendes? Porque Sí. Se escucha. pero después cuando la gente que tiene la fortuna, como dice Adri, de conocerte, de sentarse a conversar contigo, sabe que tú eres un tipo que está en otra clase. Sí, es otra, gracias a ustedes, ¿verdad? Porque, como tú dices, es conocernos realmente. Como dije ahorita, de la raya para hacia adentro somos una persona y de la raya para afuera somos otra. Tenemos que dar el 100% adentro, pero somos personas y gente humana afuera. Entonces, lo importante es que vean realmente quiénes somos. Tal Y cual. ustedes son un apoyo, un puente para que realmente sepan que como humanos nos pellizcan igualitos, sentimos igualitos, sufrimos igualitos, aunque muchos crean que no, pero es la realidad. Mira, yo sé un comentario que van a poner, mire, pero el Tapón Hernández es simpático, ¿vale? ¿Quién lo diría? Imagina. Si usted le caía mal el tapón cuando era pelotero y ahorita le cayó bien el pote, escríbalo. Exacto. Comenten Digan aquí cuántas abajo. veces le mentaron la mano al tapón cuando hacía así. No, eso Cuando hacía así, bueno. Ah, Carlos. Eso. ¿Por qué te subías la manga, Carlos? Ay, me molestaba. Sí, Sí, me Tú molestaba. estás igual Era que algo- Manacho. Hay un tema con su uniforme. No, me molestaba y yo siempre la subía y bueno, y me gustaba. pues. Ese era- A la gente, a los rivales no les gustaba, pues se subía la manga era pero, línea. pero en aquel entonces era un perreo y hoy en día todo es diferente. Si lo haces hoy, no es perreo. No, eso es perreo. Es perreo. Carlos, abrazo a Jessica y a la familia. Con gusto. Eh, De verdad, agradecido. no, Muchas por gracias. favor. De verdad que no saben lo que me lideraron en contar tantas cosas. Primera oportunidad que tengo así de decir tantas cosas y se lo agradezco de verdad. Qué bueno. Gracias a ti por venir y yo quiero que este podcast, muchachos, lo terminemos con el robo de home, no con la jugada del Bien fly. Quiero bello, que la pues. imagen que cierre este podcast, Hasta por poner favor, robo de muchachos, home. Exacto. sea el ¿Cuándo robo vas a de poner el home, dito robo de home? para que la gente se acuerde de eso. Se acuerde ¿O el de video eso. cuando te cortaron el pelo? Ah, no, Ahí no hay video. Carlos Abrazo, mi gente. el Tapón Hernández. ¡Tapón! En esto no es teledeporte. Un abrazo. Bien, bien.